Hola, mi nombre es Alexander Parodi, soy estudiante del tercer semestre de psicología en la UNAT. El día de hoy estoy con la gestora social Adonai Moreno y vamos a hablar sobre el surgimiento de los movimientos campesinos dentro de la época de 1930 a 1940. Entonces, esta época es marcada por el abandono estatal, por la desigualdad y por la falta de oportunidades del gobierno de esa época. Aquí vamos a entender más a fondo una mirada más profesional sobre ese tema en específico. ¿Qué recuerda o qué le han contado sobre cómo vivían los campesinos en esa época? A 1940. En la época de 1930 a 1940, los campesinos tenían una economía de subsistencia, laboraban el campo y lo que podían consumir lo consumían y lo que podían llevar al mercado lo llevaban. Y si no lo vendían en el mercado, nuevamente se los traían para sus casas y quedaba allí. Entonces ellos siempre han sido explotados. Y luego, cuando los terrenos eran buenos, los terratenientes los expoliaron. Expoliar quiere decir que los sacaron de sus tierras para ellos apoderarse de esos terrenos. ¿Por qué cree que los campesinos comenzaron a organizarse y a protestar? Ellos comenzaron a organizarse y a protestar a raíz de que los expoliaron, a raíz de que los sacaron de sus tierras, a raíz de que masacraron a muchos, como pasó en las bananeras aquí en el departamento del Magdalena en 1928. Masacraron a esos campesinos. En el interior también los masacraban y se apoderaban de sus tierras. Por eso surge los movimientos de rebeldía que llamaron chusmeros. ¿Qué consecuencias tuvo ese movimiento para el país o para las zonas rurales? Tanto para las zonas rurales como para las zonas urbanas, como para todo el país, tuvo consecuencias nefastas, porque entonces las ideologías se apoderan de parte de los campesinos y surgen los grupos al margen de la ley que terminan siendo guerrilla. ¿Cree que todavía hoy en día los campesinos siguen enfrentando desigualdades parecidas? Lógico, todavía en los momentos actuales los campesinos siguen llevando la carga pesada, la desigualdad, porque ya no los dejan producir. ¿Por qué no los dejan producir? Porque de las mejores tierras se aprovecharon los terratenientes al expoliarlos a los campesinos, al sacarlos de sus tierras. Entonces ellos no pueden competir con el agro del latifundista. Ellos se convierten en minifundistas. Poco terreno, poca semilla para sembrar. Entonces, esto los mantiene socialmente marginados. ¿Qué cree usted que debe hacer el gobierno para restituirle los derechos a los campesinos hoy en día? La verdad es que debe haber un buen plan de reordenamiento social para no mantenerlos marginados y darle a cada uno lo que le corresponde para que se hagan productivos y para que ellos puedan subsistir de ese trabajo agrario y agropecuario que les quitaron. Y el gobierno debe trazar leyes, pero leyes en justicia y en equidad y en paz. Y eso todavía en Colombia no se ha logrado hasta el día de hoy. Desde una perspectiva de la psicología, se logra entender un poco el dolor y las emociones vividas por los campesinos de esa época. Una época, un tiempo en donde el miedo, en donde la desigualdad, en donde emociones muy fuertes predominaban antes que la alegría, antes que la tranquilidad, ya que era un periodo de tiempo de supervivencia para los campesinos, ya que les tocaba desplazarse, les tocaba salir de sus tierras
e intentar buscar una nueva vida, lo cual no es fácil. Muchas gracias, doctora Adonai Moreno, por brindar esa perspectiva de cómo era todo ese movimiento campesino durante esa época.